La noche había caído con fuerza sobre la carretera y una densa niebla cubría todo a su alrededor, envolviendo el paisaje en un manto de misterio. En un cruce, un auto esperaba bajo un semáforo que proyectaba su luz roja bajo un faro de advertencia en la oscuridad. El sonido del motor resonaba suavemente en el interior del vehículo, creando un ambiente de tensión sutil. El conductor mantenía los ojos fijos en el semáforo, la mente atrapada en un mar de pensamientos. La niebla se cernía a su alrededor como un espectro, ocultando lo que había más allá del cristal. Las luces de la carretera apenas lograba atravesar la espesa bruma, y cada destello parecía danzar en el aire, desvaneciéndose rápidamente. De repente la radio del auto se encendió, llenando el espacio con una música suave y distante. El conductor, sorprendido, giró la perilla, buscando una estación más clara, pero antes de que pudiera encontrar algo que le gustara, la radio cambió de estación por sí sola, lanzando un fragmento de una balada sola para apagarse de inmediato. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo, confundido. La atmósfera era inquietante y la interrupción solo sumaba al aspecto extraño de la noche. La luz roja del semáforo seguía brillando, un recordatorio de que su momento de avanzar aún no había llegado, y la radio parecía jugar con su paciencia. ¿Cuánto más puedo demorar?, pensó, la impaciencia comenzando a enderezarse en sus pensamientos. La luz verde parecía una promesa de libertad, pero la niebla lo mantenía en el lugar, creando una sensación de incertidumbre. La figura de la niebla emergió brevemente, como un fantasma en la penumbra. Antes de desaparecer nuevamente, el conductor la observó sintiendo que su mente divagaba. El cruce continuaba en silencio, atrapado en un limbo temporal donde el rojo dominaba el escenario y parecía interminable. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, el semáforo titiló y cambió a un brillante verde. Un suspiro de alivio recorrió el conductor y sin dudarlo apretó el acelerador, listos para avanzar. El auto continuó su curso, avanzando a través de la niebla hasta llegar a una zona privada. Al acercarse a la caseta de seguridad, el conductor marcó su identificación y un código en el panel. Las puertas se abrieron con un suave zumbido, permitiéndole acceder a un área que parecía desconectada del caos exterior. A medida que el vehículo avanzaba, notó que algunas casas estaban iluminadas con luces LED, pintando la noche con colores vibrantes, mientras que otras permanecían en la penumbra, sumidas en el silencio. El contraste era notable. El ambiente se llenaba de destellos y sombras, una imagen casi surrealista en medio de la bruma de los que lo rodeaba. La carretera que recorría la zona privada estaba iluminada, facilitando la navegación a través de las calles. Después de unos momentos llegó a su hogar, un lugar que había sido un refugio en tiempos difíciles. Se estacionó frente a la entrada y apagó el motor. El sonido se desvaneció, dejando un silencio acogedor a su alrededor. Al abrir la puerta del auto, sintió la fresca brisa nocturna acariciar su rostro, una sensación de lo que lo reconfortaba después de la tensión acumulada en el camino. Se bajó del vehículo y se dirigió hacia la entrada de su casa, sintiendo la familiaridad del lugar. Cambió su enfoque hacia la puerta principal y la abrió, dejando atrás el peso de la carretera. Al entrar a su casa, se quitó el abrigo y dejó los zapatos en la entrada, sintiendo la comodidad al estar en su refugio tras un día largo y agitado. Al dar el paso dentro, fue recibido por un ambiente cálido y agradable. Las luces tenues que iluminaban el espacio creaban una atmósfera acogedora, invitándola a relajarse después de enfrentar el mundo exterior. Sin embargo, el momento que cruzó el umbral, la televisión se encendió de repente, una ráfaga de estática rompiendo la tranquilidad del lugar.
Sorprendiendo, el hombre se acercó al aparato, su curiosidad superando la confusión del momento. La pantalla comenzó a cambiar de canales rápidamente, cada uno mostrando fragmentos de noticias efímeras, hasta que finalmente se detuvo a un canal fijo. Un informativo aparecía en la pantalla anunciando una tormenta de nieve que se aproximaba y que iba a durar varios días. Las imágenes mostraban paisajes cubiertos de blanco y el meteorólogo alertados sobre las temperaturas que caerían al extremo, advirtiendo a todos que estuvieran preparados para el fenómeno. El hombre tomó un suspiro y la preocupación asomándose en su mente. «Carajo», murmuró para sí mismo, comprendiendo que la tormenta no solo complicaría los días venideros, sino que también representaba un nuevo desafío en su vida. Ya de por sí estaba muy complicada. Mientras se acomodaba en el sofá, sintió que aquel mensaje sobre la nieve era más que una simple advertencia. Era un eco de las incertidumbres que se enfrentaba, un recordatorio de que los cambios nunca eran simples. La luz de la televisión iluminaba su rostro mientras el presentador continuaba hablando, y la mezcla de la calidez de su hogar con la realidad de la tormenta parecía crear una dualidad en su interior. Con un gesto apagó el televisor, dejando el silencio que regresara al espacio. Tenía que centrarse no en lo que realmente importaba, en cómo enfrentaría no solo la inminente tormenta, sino también lo que su vida había ido construyendo día tras día. Miró por la ventana viendo el velo de la niebla que aún cubría el exterior, dándose cuenta de que cómo la nieve podía cambiar en un momento a otro. Sumidos en sus pensamientos, el hombre se dejó llevar por el silencio de su hogar. De repente las luces comenzaron a encenderse una por una, primero las del cuarto, luego las de la cocina, finalmente las del baño, y la iluminación se expandía gradualmente, llenando el espacio con una luz suave y errática hasta que un estruendo rompió la tranquilidad. Desde la cocina el sonido de objetos siendo lanzados de un lado a otro resonó con fuerza. El crujido de los utensilios al caer y el golpe de algo rompiéndose se mezclaba con el ambiente, creando una cacofonía inesperada que lo sacó de sus esnamientos. El hombre se sobresaltó, puso su mano sobre su cara tratando de enfrentar la oleada de preocupación y confusión que empezaba a inundar su mente. Una sensación de inquietud lo invadió. Mientras se dejaba caer en el sillón, sintió su cuerpo tensarse contra el respaldo. La agitación proveniente de la cocina no se detendría. Parecía que los objetos habían cobrado vida propia, como si su hogar, en lugar de ser un refugio, se había transformado en un campo de batalla. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí mismo de nuevo, la voz temblorosa ahogada por el ruido de que continuaba. La normalidad se desvanecía rápidamente, llevándose consigo la calma que había albergado unos momentos antes. A medida que el caos seguía en la cocina, se obligó a cerrar los ojos y a respirar profundamente, intentando encontrar un momento de paz en medio de la tormenta. Se permitió perderse en la búsqueda de un equilibrio, deseando que pronto todo se calmara y volviera a la normalidad. Cuando finalmente el ruido de la cocina se detuvo y el silencio cedió, pasó una extraña calma. El hombre tomó una profunda respiración y se levantó del sillón. A pesar de la tranquilidad que había regresado al ambiente, sabía que algo había estado mal. Al cruzar el umbral hacia la cocina, sus ojos se encontraron con un desastre, el resultado del alboroto anterior. Los utensilios estaban esparcidos por el suelo, algunos rotos y otros simplemente desordenados, creando un paisaje caótico en el que no podías evitar verse reflejado. Una sensación de desánimo lo invadió. La falta de control sobre su entorno lo recordaba lo que inestable que se sentía en su propia vida. «¿Qué ha pasado aquí?», dejando escapar un suspiro resignado mientras observaba la escena. La confusión se apoderó de él, pero sabía que debía de actuar. Con un movimiento decidido se arrodilló y comenzó a recoger los restos y buscando restablecer un sentido a la normalidad en medio de ese desastre. Uno a uno recogía los tazones y cuchillos, haciendo un esfuerzo consciente para dar forma al desorden.
A medida que limpiaba, su mente se llenaba de pensamientos dispersos. Cada objeto roto se convertía en un recordatorio de las luchas que había enfrentado y en esas constantes batallas por mantener su vida en equilibrio. No puedo permitir que esto me supere, reflexionó, sintiendo que la acción de recoger los pedazos era un pequeño desafío a las fuerzas que lo amenazaban. Con cada movimiento sentía que se liberaba de parte del peso que lo oprimía. Había algo característico en el acto de limpiar, en el intento de restablecer el orden donde había reinado el descontrol. Ese simple gesto de volver a organizar su entorno se sentía liberado, como si cada fragmento recogido ayudara a despejar la niebla que le invade su mente. Finalmente, al terminar de limpiar el desastre, se detuvo un momento observando la cocina, que comenzaba a recuperar su normalidad. Las luces aún parpadeaban suavemente y el aroma familiar de su hogar volvía a llenar el aire. Aunque la noche prometía, la incertidumbre también le ofrecía la oportunidad de enfrentar cada desafío que llegara. Con una leve sonrisa en su rostro, se levantó y se sintió listo para irse a la cama, para irse a descansar y tener un nuevo día. Tal vez la tormenta se acercaba, pero al menos su espacio había dado un pequeño paso hacia recuperar el control. Con ese pensamiento en mente se dirigió hacia su habitación, listo para enfrentar un nuevo día. Entrando a su habitación, se preparó, se alistó y se acostó, esperando que el sueño le ganara una vez más.